están? El día de hoy se cumple nuevamente otro año del desarrollo de este proyecto. La verdad que este video va a ser, al igual que los demás, va a ser diferente. Trato de no ser tan monótono con los videos como para no aburrir mucho con eso. Así que el día de hoy, más que mostrar mucho contenido o repasar de lo que se estuvo haciendo en el trayecto de este año, de este segundo año, voy a andar aclarando algunas dudas que tuve. Bueno, si alguno de ustedes de los que me está viendo son los que están también en el grupo de Discord, ya habrán visto el mensaje en el cual notifiqué que iba a estar haciendo este video y que cualquier duda que tuvieran me la mandaban por privado o ahí mismo en el chat ahí público. La verdad que mucha gente se ha preocupado, me ha dicho por qué no he estado subiendo tan seguido videos ahí en YouTube. La realidad es que es un trabajo, o sea, subir videos en YouTube es un trabajo, es un esfuerzo adicional que tengo de mi parte, y a veces me he encontrado con la sorpresa de que subo un video mostrando cómo están pulidas las mecánicas o demás, o ciertas cosas que está bien, ya son parte del juego, no es una novedad, pero estoy mostrando que algo funciona y de repente, boom, se suscriben muchas personas, se van. Me pasa eso, me pasa que si bien yo soy nuevo en YouTube y voy aprendiendo también sobre la marcha con todo esto de las redes sociales, subir un video y que eso cause que la gente se desuscriba, que se vaya, y no hablo de un suscriptor, de 2 suscriptores, veo descensos de 5, de 6, de 7 personas cada vez que subo un video. Eso también me genera una preocupación, como diciendo, bueno, entonces el contenido o sea, o el proyecto en sí, el camino donde está apuntando no está gustando claramente. Y después me pasa también que si no subo videos por un buen tiempo, se empiezan a suscribir. Entonces es como muy contradictorio a su vez. Pero bueno, nada, trato de no meterle tanto énfasis ahora a YouTube como para no volverme loco o ponerme a somatizar con esas cosas. Si bien el proyecto yo hoy se está haciendo por mero amor al arte, siento que está bueno cuando a la gente le gusta, cuando la gente te da un feedback, que te devuelve, que aunque sea una crítica, creo que me sirve mucho más que alguien venga y me diga, che, la verdad que el juego se ve horrible, se ve espantoso, que no diga nada y se vayan y se empiecen a ir. Es como que es raro. Así que bueno, nada, en parte es más que nada por eso no sé si decir la ausencia, pero no tanta continuidad como le está dando, que cada 15, cada 30 días sí o sí estaba subiendo videos. Así que no se alarmen, puede pasar que vuelva a hacerlo continuamente. La verdad que no es algo de lo que se tenga uno que preocupar ahora mismo. Como digo, es un trabajo adicional que estoy haciendo de mi parte, entonces es como que no hace falta preocuparse tanto por eso. Quiero anunciar también, antes de seguir con dudas, que voy a seguir respondiendo dudas, quiero anunciar que recientemente se incorporó al equipo que hoy estoy manejando yo del proyecto, Nick Belt, que ahora mismo voy a dejar acá la imagen y seguramente en la descripción también el enlace a su canal de YouTube, para que me va a ayudar, va a estar colaborando para todo lo que es la creación de la música del juego. Yo tengo pensado hacer la música, por más que quede un cover, por así decir, exactamente igual o demás, que pienso hacerla toda nueva, digamos, que sea también hecha por fans, digamos, salvo esos mapas quizás que tienen ruidos de naturaleza, pajaritos sonando y demás. Esos van a quedarse así claramente, porque no lo vamos a andar realizando de nuevo o modificándolos, pero es muy importante tenerlo pensado y que haya una persona que me ayude literalmente con eso. Es muy bueno. También me va a estar dando una ayuda con el tema de FL Studio, para que yo también aprenda un poco, porque el día de mañana tampoco estaría bueno que yo dependa tanto de él. A su vez le estoy enseñando clases de Blender, justamente el día de mañana, que él pueda crear árboles, objetos, cosas del mapa mismo. Es una ayuda gigantesca, así que es bienvenido cualquier persona que se quiera incorporar y no tenga ningún conocimiento de Blender. La verdad que yo con gusto le enseñaría, no tengo problema, porque la realidad es que es algo que va a terminar siendo un beneficio para mí y para el proyecto. Así que bueno, hace un año
el video anterior había dicho que yo era una sola persona que estaba a cargo del proyecto, y la realidad es que mentía, porque están todos ustedes, los que están mirando el video, todos los que apoyan y demás el proyecto, son parte del mismo, porque sin apoyo, sin que haya alguien que te esté diciendo, che, está bueno, o che, deberías cambiar tal cosa, no se podría hacer. En temas de desarrollo, si se suman, no pretendo que el día de mañana ustedes estén haciendo los modelos de los Digimon y demás. La verdad que con cosas pequeñas ya serviría un montón. Trato de no presionar ni nada, y hace poco inclusive había unas personas que querían sumarse, pero no tenían el motor gráfico de Baking, y yo pensé que por ahí se armaba la familia de Steam, se podía compartir, y no se puede. Baking actualmente la licencia es una sola por cuenta de Steam, no se puede compartir mediante el sistema de familia, así que eso ha sido un punto negativo, pero bueno, la verdad que como le digo, no hace falta que se metan así de lleno, o que tengan que comprar sí o sí el motográfico, no hace falta. Si alguien está interesado igual en comprarlo, ahora voy a dejar el enlace también en la descripción de Steam para que puedan verlo. Es un producto que está a precio completo, son $70, no es algo que sea barato, pero bueno, es algo que va a servir para cualquier cosa. Hoy el motográfico de Baking tiene una potencia gráfica increíble. Sí, recibe actualizaciones constantemente, y bueno, y actualmente está como medio inestable con algunos bugs, pero normal, típico de programa que está en un estado así, ¿no? De actualizaciones constantes. Así que bueno, siguiendo con las dudas, me han preguntado por el tema de mecánicas nuevas y demás. Ahora bueno, voy a mostrar un poquito una mecánica que tengo pensada implementar, ya que yo hago el mundo abierto. Los mapas ya no tienen tantos cortes entre zonas. Entonces, por ejemplo, en el Digimon War, en el juego original, vos tenías que cuando se hacía de noche, ciertos Digimon se iban de la zona y volvían, y aparecían otros. Como la transición acá en este proyecto va a ser en tiempo real, el cambio de esos Digimones que aparezcan en el campo tiene que ser también en tiempo real. ¿Qué quiero decir? Va a llegar la hora en la que se haga de noche, y automáticamente van a como moverse, desplazarse del lugar, como que se desvanecerán, y aparecerán los Digimones que correspondan según el horario. Eso es una mecánica nueva que el Digimon original no la tenía, pero tampoco es que sea una gran mejora. Es algo que tuve que adaptar porque no iba a tener mucho sentido sino tener que andar yéndose del mapa, no sé, llegar hasta la casa de Digimon para que los Digimones hagan el refresh. No iba a ser muy bueno. Así que bien, ¿qué más? Me han preguntado también si en algún momento voy a poner algún tipo de mapa conceptual con los porcentajes que tiene actualmente el proyecto, así como, no sé, qué porcentaje hay de mapas completados, porcentaje de los Digimones completados, de las mecánicas completadas, qué falta y demás. Creo que ya lo había respondido una vez en Discord. Considero que eso está como que no suma a un proyecto que está haciéndose por mero amor al arte. Siento que es como que es algo que te está metiendo presión constantemente, el decir, bueno, tengo 30 Digimones hechos y son 120 y me falta, y es como que necesito completarlo. En cambio, sería diferente esta situación si tuviera varias personas encargándose de cada sector, porque de repente cada uno podría medirse a sí mismo, ¿no? Una sola cosa. Yo tengo que hacer los modelados de los personajes, entonces yo solamente me encargo de eso, listo, voy tantos de tantos completados. Si la otra persona está a cargo de los mapas y son tantos mapas, que tenga un porcentaje hecho, así como para ir guiándonos cada uno, pero la realidad es que ahora mismo eso no está pasando, entonces no siento que sirva actualmente. Como le digo, en un proyecto que está haciéndose por amor al arte, no considero que sea bueno meter ese tipo de presiones. Son cosas típicas que llevan a la cancelación de un proyecto por un tema de que te desmotiva, que te está constantemente atacando a la moral, ¿no? Entonces no creo que por el momento vaya a haber un mapa conceptual con los porcentajes. Quizás mañana sí,
no sabría decirlo ahora mismo. La respuesta hoy es que no voy a colocar ninguna de esas estadísticas para que sean visibles para los demás por el momento, porque si no, es como te digo, es una sola persona en 2 años y uno constantemente ya tiene demasiado en la cabeza de estar autocriticándose, y es algo que queda visible y uno va y lo ve, y aunque no quiera, inconscientemente va y sigue, va y busca cuánto te falta, y eso te va apurando y termina desmotivando. Entonces no va a servir. Me estuvieron preguntando por quién era, que siempre me nombraba como que estoy solo, pero que tengo un programador que hace muy buenas mecánicas y demás, mi compañero de Colombia, Jagons. La realidad es que Jagons es un amigo que de vez en cuando me da una mano. La verdad que sin él hoy no habríamos podido avanzar tanto, porque hay muchas mecánicas que no se hubiesen podido hacer, tan rápido como se hicieron gracias a él. Así que siempre lo menciono, siempre lo recomiendo. Si alguien tiene el motográfico de Baking y quiere iniciarse o necesita un script en particular o alguna ayuda además, este compañero es ideal. Voy a dejar siempre dejo los enlaces de él en la descripción, así que lo pueden ver. También tiene un canal de YouTube donde hace tutoriales. Así que nada, pero bueno, actualmente no es que haya una comunicación diaria todos los días, y que él también se considere parte total del proyecto. No es alguien a quien yo quiera molestar, y casi siempre recurro a él en momentos críticos, como para que me tire alguna idea, y me ha ayudado un montón. Pero bueno, nada, eso es algo que depende mucho de él, y además que él ya tiene sus propias preocupaciones, sus propios no digo pasatiempos, pero él trabaja, está ocupado como cualquier persona, ¿no? Así que vamos a ver qué onda. ¿Qué más? No quiero tratar de no saltarme nada. Me preguntaron también por un tema de fecha aproximada para que tengamos una versión más completa para testearla, que sea testeada. Mi idea principal hoy es que una vez que lleguemos a crear los Champion de Agumon y Gaumon, que son los iniciales con los que uno puede empezar el juego, quiero tratar de finalizar el juego de esa forma, con los Champion, y luego de ahí ir agregando los demás Digimon, ir actualizando el proyecto, meter los Ultra, y finalmente poder empezar a agregar todo lo que sea contenido extra. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tengo esta idea? Todos los que jugamos este juego sabemos que con un Champion bien entrenado y con los objetos como los Recovery para curarlo en batalla, se puede completar el juego. Y eso también está bueno, porque hace que cada experiencia de cada jugador sea diferente. No hace falta que vos tengas el Digimon más fuerte de todos para poder ir y ganarle al jefe final. Eso es algo que me gusta mucho del juego, y es algo que va a ayudarme a cortar el tiempo para poder llegar a una versión que podamos decir, bueno, mira, es una versión que podemos completar, y que la gente pueda ver todo lo que tiene y lo que se va actualizando, y ya está. Y de ahí ir agregando actualizaciones sin tener que andar modificando tanto la partida guardada y que hayan errores y así. Y bueno, hablando de errores, lo que decía del motográfico, como está un poco bastante inestable con sus actualizaciones, también perjudica el ritmo del trabajo en el proyecto. Así que bueno, son muchas cosas con las que estoy lidiando. Ahora voy a mostrarles otra cosita más que me interesa que vean ustedes y que opinen, porque la verdad es que yo, al igual que cualquier otra persona, me puse a revisar los otros proyectos que se han cancelado a día de hoy, y más vale, los ves y lo primero que decís es ¡fua! Qué lindo se ve, qué lindo estilo artístico, qué lindos gráficos, porque sí, a veces los gráficos no son tan importantes, pero cuando están, son algo que se puede disfrutar. Entonces nada, tratando de darle un poco más de vida a cómo se ve el estilo hoy, opté primero por quitar este shader, este filtro que los ponía medio como animados, estilo Toon se dice.
Y también voy a ver si también termino de quitar este borde, el outline, porque los modelos me están quedando medios saturados en colores, saturados en luces. De repente el mapa tiene una zona muy oscura y el Digimon está brillando. Quiero que puedan parpadear los Digimones, y por culpa de esos filtros sus ojos se empiezan a ver raros cuando se cierran. Entonces estoy trabajando como puedo con el motográfico que tengo, que es con el que me gusta trabajar, pero bueno, son cosas que estoy limando. Sé que en otro video lo subí diciendo, bueno, esto se va a quedar así porque quedó bien, y no, en todo proyecto los cambios se van viendo sobre la marcha, y considero que este va a ser uno bueno. Y bueno, centrando ya en el punto, estuve lidiando con lo que sería un poco de materiales de pasto para agregar a los mapas. Ustedes me dirán si es mejor este de la derecha o este de la izquierda. Espero que me lo digan, porque va a ser una opinión que yo voy a tener en cuenta para elegir. Voy a ver también agregarles animaciones al pasto, porque claramente estático no me gusta. Y bueno, también, como ahora los mapas cuando se hagan de noche y no van a estar brillando tanto por falta del filtro que les voy a sacar, voy a hacer que se active una linterna. Eso vi también cuando yo probaba los proyectos de los demás, que de noche a veces era como que se complicaba, se ponía muy oscuro, no se podían ver las cosas y había que hacer un fix medio raro, y la iluminación era como que fallaba. Acá voy a hacer que cuando llegue la cierta hora de la noche, que ya se supone que está bastante oscuro, que en ciertos mapas se active una especie de, no quiero decir linterna, como una luz, como para que se note dónde está nuestro personaje, con las cosas que se encuentra, con los objetos que se encuentra, con los Digimones que se encuentra. Eso también siento que va a ser algo que va a sumar mucho. Así que bueno, nada, espero no haberlos aburrido mucho con este video. Ya somos 460 en YouTube y casi 340 en Discord. La verdad que es una locura. Agradezco un montón a los que se suman y que se quedan, especialmente a los que se quedan y a los que han estado desde el día 1. No saben cuánto sirve cuando se siente el apoyo y los comentarios. Uno sube un video y ve comentarios, y es una cosa que como que te alimenta, ¿viste? Te alimenta la motivación y hace que puedas continuar con todo. Así que bueno, perdón si quedó el video muy largo. La verdad que quería mostrarles lo más que pudiera de contenido, pero tampoco quería saturar, porque después me iba a quedar sin nada para mostrar en otros videos. Así que bueno, acá estoy con el modelo que creé el año pasado, ya hace en realidad 2 años, no el año pasado, 2 años, y ni bien lo modifiqué a Mameo, el protagonista. Decidí imprimirlo porque la verdad que me había encantado como había quedado, me había encantado y simboliza mucho para mí. Así que bueno, nada, gente, con esto me despido de hoy. Les agradezco si se quedaron hasta acá, hasta el final, y nos estaremos viendo en la próxima.